Bueno, pues ya son las 11:30. Voy a dar la presentación de bienvenida, Pablo. Buenos días, estudiantes, profesores, público en general. Pues el día de hoy, pues va a ser el ponente es internacional, es de Argentina, es el maestro Pablo Jorge Bertinán. Él es profesor titular ordinario de la Facultad Regional del Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina y nos va a presentar el tema de transición energética, ejes, dimensiones y acciones. Ahora me permito leer una breve reseña curricular del maestro Pablo Jorge Bertinán. Bueno, como formación académica, recibió el título de ingeniero electricista de la Facultad Regional del Rosario, de la Universidad Tecnológica Nacional. También obtuvo el grado de magíster o maestría en sistemas ambientales humanos en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional del Rosario. Ahora, como experiencia laboral del 2016 a la fecha, pues es profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad Regional del Rosario, la UTN, impartiendo asignaturas como la teoría de campos. Como publicaciones, cuenta con más de 30 publicaciones en revistas y memorias de congresos, 16 artículos de divulgación, es autor y coautor de 25 capítulos de libros en temas de sustentabilidad energética, energías renovables, medio ambiente, política energética, energía solar térmica. Tiene 8 productos de docencia en temas de energía. Tiene más de 90 participaciones en lo referente a la organización y participación en congresos y charlas recientes relacionadas con temas de energía renovables, sustentabilidad energética y medio ambiente. Como docencia en posgrado, pues Pablo Bertinat ha impartido asignaturas como energía y sostenibilidad en la maestría en energía para el desarrollo sostenible, también energía y medio ambiente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, energía renovable en la maestría en medio ambiente, energía y ambiente en la carrera de especialización en ambiente de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, gestión sostenible y democrática de la energía de la maestría en gestión pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Como dirección de tesis, pues ha dirigido 11 trabajos de dirección de tesis en los niveles de maestría y licenciatura. Creo que de ahí sería la información curricular de Pablo Bertinán. Y bueno, sin más preámbulo, voy a hacer la palabra al maestro para iniciar la presentación. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir este rato con ustedes. Cuando me invitaba Reinaldo y charlábamos sobre la posibilidad del tema, bueno, surgen muchas posibilidades de tema de trabajo para una intervención de este tipo, corta, como para poder empezar a intercambiar algunas cuestiones. Y en ese marco, si bien, como ustedes vieron, yo dirijo un grupo de investigación dentro de la Universidad Tecnológica, que es Observatorio de Energía y Sustentabilidad, y allí tenemos proyectos tanto de investigación en realidad aplicada, no hacemos ciencia pura, trabajamos con investigación aplicada, y también tenemos muchos proyectos que tienen que ver con desarrollo concreto de experiencias, en particular de generación distribuida, redes inteligentes, etcétera, como lo que comentaba Reinaldo en Antro. Sin embargo, más allá de estas experiencias y los proyectos, en este primer encuentro yo elegí como tema abordar la discusión alrededor de la transición energética, que es un tema que estamos abordando también en grupos de trabajo el cual integramos, en donde tal vez, por lo menos la novedad para nosotros también, es el abordaje de la problemática energética de una manera más interdisciplinaria. Acá hubo en Argentina un llamado hace algunos años de la Agencia Nacional de Promoción Científico-Tecnológica a la conformación de grupos interdisciplinarios para trabajar diferentes temas, ¿no? Con la intención justamente de abordar algunas problemáticas que exceden lo disciplinar y que donde uno desde la disciplina podía aportar de alguna manera en una construcción de una mirada compleja sobre determinados temas. Es así que uno de los grupos que se conformaron en ese proceso fue lo que figura allí en la carátula como GESIPE, que es un grupo de estudios de la problemática energética sumamente interdisciplinario, en el cual inclusive el año pasado se publicó un libro por siglo XXI, que inclusive lo presentamos en México el año pasado también, sobre transición energética. Pero es un grupo en el cual intentamos abordar la problemática energética desde las ciencias sociales, pero con aportes de diferentes especialidades. Así que es un grupo conformado por economistas, sociólogos, filósofos, comunicadores, ingenieros, antropólogos, etcétera, diferentes especialidades que intentaron en un primer momento dar un debate sobre
la temática de la transición energética en Argentina, pero con algunos rebotes en todo lo que tiene que ver con la mirada regional. Entonces, en ese marco, a mí me parecía interesante en este primer encuentro y con la expectativa de que podamos profundizar en el conocimiento entre ambos grupos, el nuestro, el de ustedes allá, y que podamos pensarlo también como un intercambio y que en algún momento ustedes puedan presentar sus trabajos y sus miradas con nuestros compañeros de grupo. En esa mirada yo le comentaba a Rinaldo la idea de abordar en este primer encuentro una mirada, o sea, por lo menos cuál es el debate y cómo estamos viendo el debate de la transición energética, y en ese marco cuál es el rol que nos toca a nosotros en el marco de esa transición energética. Por eso la idea de la presentación es una presentación más desde esta mirada más amplia de la transición, que va a tener algunos aspectos técnicos o tecnológicos, pero que tiene una mirada más integradora sobre diferentes temas. En ese marco, por supuesto, y en esa construcción de una mirada más interdisciplinaria y, como decíamos, compleja de la problemática energética, uno de los primeros temas es tratar de no superar, sino de tener, porque no sería superar, sino de tener una mirada más abarcativa sobre lo que entendemos por la energía. Nosotros desde la física, de la ingeniería, asumimos la energía como aquello que suministramos, que ponemos, sacamos un sistema material para moverlo, transformarlo, ¿no? Esa es la mirada habitual, por lo menos que nosotros tenemos desde la ingeniería, de la física, de la energía. Ahora, hay muchas otras construcciones que indican que la energía es mucho más que un concepto físico, que tiene que ver con elementos sociales, políticos, económicos, culturales, asumiendo también que cuando hablamos de energía hablamos de materia, hablamos también de materiales, que vamos a ver después cuál es la importancia de hablar no solo de energía, sino hablar de energía y materia como dos caras de la misma realidad. Y sobre todo pensar que la construcción de la conceptualización de la energía tiene mucho de cultural también. Hay pueblos que entienden que el petróleo es la sangre de la tierra y hay culturas que entienden que el petróleo es el oro negro, ¿no? Entonces eso tiene que ver con una construcción, en definitiva, sociocultural de lo que tiene que ver con el concepto o la conceptualización de energía. Y la discusión de transición energética es una discusión muy reciente, digamos, por lo menos en estos términos de transición energética, ¿no? Ustedes deben haber visto que estos últimos 2 o 3 años ha habido un sinnúmero de publicaciones y de debates alrededor de la conceptualización de transición energética. Y en ese marco, para poder tratar de delinear cuáles serían las características de este proceso de transición energética, si es que estamos en un proceso de transición, hacia dónde va y de qué manera debiera darse, es interesante poder recrear en un primer momento cuál es la historia de la relación entre la sociedad y la energía, ¿no? Y en ese marco poder imaginar, o poder no imaginar, poder revisar cuál fue esta relación, ¿no? A lo largo de la historia. Ahí no hay mucho trabajo, pero hay trabajos sumamente interesantes sobre la relación entre energía y sociedad. Muchos de ellos, nosotros trabajamos mucho con González Reyes y Fernando Durán, españoles, que ellos a su vez trabajan mucho con los trabajos de Václav Smil, que es un contemporáneo, todos son contemporáneos nuestros, que han trabajado mucho la relación entre sociedad y energía y estos procesos de transición. Pero si uno viera a lo largo de la historia humana los procesos de transición energética como cambio, en realidad no ha habido tantos procesos. Y si bien las categorizaciones no son las mismas para todos los autores, uno podría más o menos encuadrar que hubo 2 o 3 procesos de transición. Podemos visualizar un primer periodo muy largo, muy largo, el más largo de la historia humana, el periodo de los cazadores-recolectores, o sea, hasta más o menos 10.000 años antes de Cristo para atrás, o sea, más de 400.000 años de historia de la especie humana, que fue un momento en el cual la especie humana era nómade, básicamente cazadores-recolectores, donde la energía puesta en juego era muy poca, básicamente la energía que estaba puesta en juego estaba asociada a la musculatura humana y al fuego en un primer momento, pero en realidad lo que había era una muy baja población del planeta y una muy baja cantidad de energía puesta en juego, ya que tenía que ver básicamente con eso, con la fuerza humana, el fuego, algunas herramientas muy precarias que en realidad no generaban energía, sino que permitían posiblemente multiplicar la energía, pero este fue el periodo
más largo en la historia humana con un modelo de relación entre sociedad y energía. El primer cambio, o el primer proceso de transición energética, casi todos los autores lo ubican cuando aparece la primera agricultura, ¿no? Que en realidad es un paso, después voy a comentar dos divisiones más, ¿no? Pero podríamos ubicar más o menos en el 10.000 a.C. La aparición aproximadamente, en ese periodo, la aparición de la agricultura, que en realidad debiera pensarse la agricultura como un momento en el cual el hombre empieza a seleccionar determinadas especies vegetales que logran tener una mayor apropiación de la energía solar para sus procesos fotosintéticos y empezar a trabajar con estas especies que en definitiva terminan siendo cultivadas y que empiezan a producir de alguna manera, que empieza a transformar también las relaciones sociales, ¿no? Porque en ese marco se empieza a dar un abandono de la cultura nómade y un avance del sedentarismo, empiezan a aparecer ya herramientas un poco más elaboradas, empieza a utilizarse también la fuerza animal para determinadas funciones, ¿no? Y hay un periodo allí de la agricultura donde muchos otros investigadores, yo nombraba a Gonzalo Reyes y Fernández Durán, ubican un primer periodo de la agricultura donde aparecen estas características, donde más allá de esto se siguen manteniendo determinadas condiciones de sociedades más o menos igualitarias. Empiezan a aparecer los primeros asentamientos, las primeras ciudades, en definitiva la acumulación vía acumulación de producción agrícola es una forma de acumulación de energía de algún tipo para tener disponible alimento o biomasa para quemar en determinado otro momento. Entonces, en definitiva, eso tiene alguna característica de aprovechamiento y acumulación de energía. Hay un segundo proceso de transición energética que ubican gran parte de los investigadores, que se da dentro mismo de la agricultura, del proceso agrícola, y que tiene que ver con lo que algunos llaman agrícola avanzado, etcétera, donde, bueno, ahí ya aparecen, por supuesto, el trabajo con los metales, empiezan a aparecer muchas herramientas más, pero también es un periodo en el cual se empiezan a dar la constitución de los estados, de los ejércitos, empieza a aparecer una forma mucho más dominadora de las sociedades y empiezan a aparecer también otras fuentes energéticas, por supuesto el viento para la navegación o el viento para los molinos de molienda, el uso del agua también para fines mecánicos también o para bombeo mismo de agua, o sea, empiezan a aparecer también otras fuentes energéticas que no estuvieron exentas también de diferentes tipos de conflictos, ¿no? En estos periodos también se dio un periodo de cambio de clima con una pequeña era fría en ese momento, que también produjo una cantidad de cambios en ese sentido, pero también en ese periodo se dieron algunos casos de lo que podríamos identificar como crisis energética, en los términos que hoy que hablamos de crisis, ¿no? En el sentido de conflicto entre la demanda de energía y el abastecimiento de energía, en todo caso, y ahí aparecen los primeros conflictos, sobre todo alrededor de la biomasa, cuando se empieza a intensificar la utilización de la biomasa y aparecen en ese momento conflictos con respecto a el acceso a esa biomasa, ya que hubo determinadas ciudades o regiones, etcétera, donde se vivieron crisis importantes a partir del agotamiento de la biomasa alrededor de las ciudades conformadas, que hizo que en muchos casos se abandonaran ciudades, se movieran hacia otro lugar buscando recursos, etcétera. Pero lo interesante es empezar a mostrar ya que en esa época ya aparecen los primeros elementos de crisis energética, los términos que hoy podemos hablar de crisis energética, que tienen que ver con un destiempo entre la oferta y la demanda, si uno pudiera hablar en términos comerciales, respecto a la energía. Eso fue un proceso también que duró unos cuantos años, y el siguiente proceso de transición energética que identifican la mayoría de los investigadores es ya el de la revolución industrial, básicamente el proceso de transición energética asociado a la aparición de los combustibles fósiles, ¿no? Que ahí, como está en el gráfico, ubica dos momentos, industrial avanzado, esas son algunas de las clasificaciones de alguna gente que trabaja de esta manera, pero ahí podemos identificar entonces un nuevo proceso de transición en el cual lo determinante está dado por la aparición de los combustibles fósiles, que es el primer momento donde se empieza a utilizar fuertemente combustibles no renovables, o sea, combustibles
fósiles, que en definitiva son acumulación de carbono de otras épocas históricas planetarias, que están sacadas a flote de la Tierra y puestos en marcha a partir de la quema o procesos de diferentes tipos respecto a los fósiles. Y podríamos identificar ese último periodo, que uno lo puede subdividir en industrial avanzado en ese momento, y así llegamos al día de hoy, donde aparentemente estamos frente a otro nuevo proceso de transición energética que intentamos determinar cuáles son las características. A modo de resumen, 2 o 3 cuestiones, porque es importante tratar de avanzar por lo menos en la construcción, aunque sea telegráficamente, de un diagnóstico al menos que nos permita establecer, bueno, cuáles son las dimensiones de este proceso de transición. En primer lugar, sería interesante ver cuáles son los puntos comunes de los procesos anteriores. Uno de los puntos comunes de los procesos de transición anteriores tiene que ver con que cada una de las transiciones que se dieron anteriormente estuvieron asociadas a un incremento de la energía puesta en juego. Ese incremento de la energía habitualmente estuvo asociado a un incremento poblacional y, consecuentemente, el incremento en masa de la cantidad de energía se iba multiplicando no solo por el incremento per cápita, sino por el incremento de la población que tiene. Con lo cual, todos estos procesos de transición que estamos viendo anteriores han sido procesos, como decíamos, en donde la energía puesta a disposición para el futuro estadio es una energía mayor. Esto habitualmente algunos autores lo denominan un salto hacia adelante, ¿no? O sea, ir a un estadio en el cual tengo mucho más energía puesta en juego. Esta es una de las características de todos los procesos de transición anteriores, y vamos a ver que esta es una de las principales dificultades con el proceso actual de transición energética, ya que, voy adelantando, es muy probable que estemos yendo a un estadio energético en el cual vamos a tener menos energía disponible. Vamos a ver por qué en todo caso tendríamos menos energía disponible en un contexto de incremento de la población y lo que esto implicaría en ese marco. Todo este proceso que estamos, digamos, relatando, transiciones energéticas, como decíamos, fueron procesos en los cuales no solo cambiaron la fuente energética, no solo cambiaron la intensidad energética per cápita y global, no solo se incrementó la cantidad de energía puesta en juego, sino que además cambiaron las relaciones sociales alrededor de la energía y hubo un profundo cambio del paisaje a nivel planetario, ¿no? Desde aquellos paisajes, digamos, intocados por el hombre a el actual paisaje hoy extremadamente antropizado, urbanizado, etcétera, muy intervenido hoy, que es lo que ha ocurrido en este proceso de todos estos años de desarrollo de la sociedad. Ahora, ese proceso de desarrollo de la sociedad humana y de su energía asociada, muchos autores lo asocian a lo que se denomina un incremento de la complejidad del sistema ambiental humano en tantos sistemas. Cuando uno habla de la complejidad de un sistema, aduciendo en un primer momento a la teoría de sistemas, pero también a los análisis alrededor de la complejidad, plantean que yo encuentro un incremento de la complejidad cuando en un sistema determinado, cuando se incrementan los actores, cuando se incrementan los volúmenes de circulación de energía y materia, cuando la apropiación de las funciones ecosistémicas de la naturaleza se incrementan, cuando hay apropiación de trabajo animal o de trabajo humano en ese caso, ha hecho que hoy en día el desarrollo de la sociedad y en particular la fuerte urbanización que se ha dado a nivel global haya sido posible gracias a este incremento de la complejidad. Ahora, no hemos podido tener incremento de la complejidad, o no hubiéramos podido tener el incremento de la complejidad que vivimos sin el input de energía que tuvimos, ¿no? Y eso es un dato relevante, porque complejidad, incremento de la complejidad y energía para sostener esa complejidad son dos datos que uno no puede separar. Con lo cual, pensar y asumir que vamos hacia un proceso de transición energética con menor cantidad de energía disponible implica discutir, en todo caso, cómo sostener, o si es posible, sostener la complejidad del desarrollo de la sociedad humana y en particular de los complejos urbanos en un marco en donde va a haber menor cantidad de energía disponible.
Dicho en pocas palabras, cualquiera de estas configuraciones urbanas no pueden vivir sin un motor gigante que es la energía, y esa energía disponible probablemente sea menor en los próximos años, por lo cual requiere discutir de qué manera reducimos la complejidad de la sociedad como tal, de alguna manera sin afectar las condiciones de vida, y además con un agregado mayor, que es los niveles de desigualdad existentes en el planeta. Si quisiéramos resumir esto en 2 diapositivas, que son esta y la que sigue, respecto al diagnóstico, porque lo que estamos llegando, o lo que intentamos mostrar, que la transición energética no es un problema tecnológico, o diríamos más claramente, no es solamente un problema tecnológico. Estamos frente a un problema que tiene que ver con lo social, lo ambiental, lo político, lo cultural, lo económico, etcétera, y también tecnológico, por supuesto. Pero en ese marco, recordar, tuvimos un crecimiento exponencial de la producción y el uso de energía, básicamente combustibles fósiles. En un primer momento la preocupación de esto era la extinción de los combustibles fósiles, o sea, el hecho de que dependemos en un 90% casi de algo o de cosas que se van a terminar indefectiblemente, más tarde o más temprano. Esta fue la primera preocupación, la preocupación de los años 60, 70, etc. Preocupación que ha sido desplazada, sobre todo sobre fines de los 90 y los 2000, con la confirmación de la existencia del proceso de calentamiento global, y que la confirmación con los informes del IPCC de que este proceso de calentamiento global, de cambio de clima, está asociado a la actividad del hombre y a la utilización de los combustibles fósiles. Ahora, este crecimiento exponencial de energía se ha dado en un contexto de desigualdad gigante. Es lo que nos hace acordar la gráfica de la derecha abajo, cuando uno compara los per cápita de consumo de energía de los países de la OCDE o los países desarrollados y los países no desarrollados. Pero si uno quisiera completar este diagnóstico, yo diría que el sistema energético, o podríamos decir, como decíamos anteriormente, telegráficamente, podríamos decir que el sistema energético es un sistema eminentemente fósil, un sistema fuertemente desigual. Perdón, Rodrigo, se está escuchando bien, ¿no? Yo no te consulté, pero por las dudas, digamos, no porque por ahí estoy hablando solo. Sí, se escucha muy bien. Perfecto, me había olvidado de confirmar. Bueno, decíamos, es un sistema eminentemente fósil, un sistema energético muy desigual, o sea, a pesar de que crece exponencialmente la energía, seguimos teniendo miles de millones de personas que cocinan con biomasa, bueno, millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica, o sea que ahí no alcanza con que crezca, hay que pensar en otros elementos. Es un sistema energético fuertemente concentrado, centralizado, muy conflictivo, o sea, el sistema energético, los actuales conflictos bélicos más importantes, la guerra de Ucrania, etcétera, muchos otros conflictos que hemos tenido bélicos tuvieron y tienen que ver con recursos energéticos, pero también hay conflictos, como ustedes ven en sus tierras, por parques eólicos, por explotaciones petroleras, por parques fotovoltaicos. O sea, lo conflictivo es inherente también al sistema energético y algo hay que hacer frente a eso. Habitualmente el sistema energético es un sistema sumamente opaco, poco transparente, en el cual solo intervenimos o intervienen aquellos que están involucrados en cuestiones técnicas específicas, pero que habitualmente la población no accede a estos debates. En América Latina es un sistema fuertemente neoliberal, en particular en nuestros países, por lo menos en el Cono Sur, hemos tenido todo un proceso de liberalización y privatizaciones de las fuentes energéticas en los años 90, producto de los acuerdos de esa época que han hecho perder el manejo público sobre estos recursos y que ha terminado básicamente la energía bajo una lógica de mercado. Y también hay que recordar que es un sistema energético desde el punto de vista técnico, es un sistema cada vez menos energético, menos eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez nos cuesta más energía producir energía. Esto, cuando empezaron los primeros petróleos, uno con una unidad de energía obtenía 100 unidades de energía. Hoy, los petróleos no convencionales, como los que tenemos en Vaca Muerta en Argentina, yo pongo una unidad de energía, invierto y obtengo 3, 5 unidades de energía, no más que eso. Con lo cual, crece exponencialmente la energía. Y a su vez, para producir cada unidad de energía necesito más energía. Esto es una avalancha fuerte, difícil de contener. Y a esto debemos agregar que, inclusive bajo la perspectiva de buena noticia, como uno podría identificar las políticas de Green New Deal europeas como buena noticia, como el intento de Europa, por ejemplo, de abandonar los combustibles fósiles, pero sin embargo, este intento de Europa por abandonar los combustibles fósiles está significando
un nuevo proceso extractivo en América Latina con impactos muy fuertes territoriales. Lo estamos viendo a partir de los proyectos de litio en nuestra región, del hidrógeno, la explotación de madera balsa, por ejemplo, en Ecuador para desarrollar palas de molinos eólicos, la temática de las tierras raras. O sea, hay una nueva andanada extractiva muy fuerte sobre América Latina en particular, que está produciendo más conflictos, también muchos impactos territoriales y socioambientales que en este caso están asociados a un buen objetivo, como el de fosilizar, pero que evidentemente tiene otros problemas que debemos meter en el mismo saco de análisis para poder tener en cuenta a la hora de pensar estas cosas. En ese marco, ¿qué hay que cambiar? Para nosotros no alcanza con cambiar la fuente de energía. O sea, esto no se trata de dejar los fósiles e ir a fuentes renovables, porque en primer lugar no podríamos ir al mismo tamaño de matriz energética que hoy hay con fósiles con fuentes renovables. ¿Por qué? Básicamente porque no nos alcanzarían los materiales y los minerales para hacerlo. Hoy si quisiéramos tener un mundo eólico, tenemos 40 años de cobre en el planeta. Hoy si quisiéramos tener acumulación por batería, tenemos años limitados de litio en el planeta. Tenemos tierras raras limitadas para hacer semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la transición a la cual nos enfrentamos es una transición distinta a las anteriores. Probablemente vamos hacia un estadio con menor cantidad de energía, en un contexto de desigualdad, con necesidad de abandonar los combustibles fósiles rápidamente por el cambio climático y con estas dificultades respecto a la incorporación de renovables. Con lo cual, para nosotros el cambio energético es un cambio de sistema, no solo de fuentes energéticas, y un cambio de sistema entendido, el sistema energético en definitiva como un conjunto de relaciones que vinculan al sistema humano entre sí y al sistema humano con la naturaleza y que están determinadas por las relaciones de producción existentes. Hace no muchos años, cuando uno leía, por ejemplo, el manual de diseño de políticas energéticas de la CEPAL, encontraba que decía que las políticas energéticas son políticas sectoriales de las políticas de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que un país define sus políticas de desarrollo, dice qué va a producir, cómo lo va a producir, para quién va a producir, y después sectorialmente las políticas justamente sectoriales, entre ellas la de energía. O sea, yo definía qué quiero hacer y después digo, bueno, a ver, ¿de dónde saco la energía para hacer eso? Hoy en día, la restricción es la energía. Yo no puedo tener cualquier modelo de desarrollo. Yo no puedo seguir con un modelo de desarrollo, por ejemplo, del automóvil particular de combustión interna en la medida que se está haciendo hoy, porque no me alcanza, porque los fósiles los tengo que dejar y porque no tengo materiales o minerales para hacerlo de otra manera. Con lo cual hoy la restricción de la energía, y debemos pensar qué tipo de modelo productivo podemos tener en función de los límites planetarios que tenemos en la energía en dos aspectos: sumideros, la emisión de gases de efecto invernadero, y límites materiales y minerales que tienen que ver con la posible apropiación de energías renovables en ese marco. En este contexto, ¿dónde pensamos nosotros que habría que trabajar en la transición energética desde esta mirada interdisciplinaria que planteamos, ¿no? Y hay algunos ejes: la relación entre derecho y mercancía, entre energía y necesidades humanas, energía y redistribución de riqueza, el cambio de la matriz, que es lo más técnico, y algunas otras alternativas que ahora vamos a comentar. El primer punto es la necesidad para nosotros de desmercantilizar el sector energético. Es imposible pensar en eficiencia energética, es imposible pensar en eliminar la desigualdad sin liberar a la energía del concepto mercantil de la energía, o sea, sin sacar a los mercados del centro de cómo resolver las problemáticas energéticas. Hoy en día, la idea de la energía que debiéramos concebir es una idea de energía como derecho, o sea, construir el derecho social a la energía. Y esto es un proceso de construcción social, también como todos los otros derechos, pero implica en la práctica, por ejemplo, revisar la normativa, la legislación. En particular, yo no conozco en detalle la de México, pero en particular en Argentina tenemos toda una normativa que veníamos de una normativa muy pública previa a los 90. En los 90 se modificó toda la normativa y la legislación y la regulación energética y pasamos a una economía de mercado muy dura, con privatizaciones, con pérdida de lo público y que implicó un funcionamiento meramente mercantil, en el cual evidentemente es muy difícil hacer eficiencia cuando, por ejemplo, las empresas distribuidoras ganan más energía cuando más energía venden, con lo cual hay algunas lógicas que debemos repensar. Para nosotros hay que avanzar en fortalecer lo público en el sector de energía, y esto implica cambios normativos, pero también
en algunos procesos de desprivatización, requiere rediscutir todas las políticas de subsidio, por ejemplo, pensando en subsidiar no solo otro tipo de fuentes, sino otro tipo de mecanismos para llegar a esa fuente. Pero aquí hay uno de los ejes para nosotros centrales, que es el de la desmercantilización y de la construcción del derecho social a la energía. El segundo punto, que para nosotros es muy importante y tal vez es el más difícil, porque tiene que ver con aspectos culturales, es cómo construir socialmente procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Es el proceso de más largo plazo, porque es un cambio cultural, es un cambio que no va a hacer la sociedad de consumo por sí misma, no se va a inmolar la sociedad de consumo frente a la necesidad de la transición energética, y es un proceso que debe ser construido desde los sectores populares, desde los gobiernos, con la idea de poder, en definitiva, construir o desarrollar mecanismos de satisfacción de necesidades, o sea, cómo alcanzar la felicidad con menos materia. Esto que parece muy etéreo, muy difícil, muy complejo, en ese marco es importante pensar qué herramientas pueden servirnos para eso. Bueno, por ejemplo, iniciativas posibles, desarrollar cadenas cortas de producción priorizando lo local, fortalecer las redes de consumo sustentable, desarrollar normativa de obsolescencia programada, hacer ciclos de análisis de ciclo de vida, prohibir publicidad sobre determinados productos, etcétera. Son una cantidad de elementos que tienen que ver con, en definitiva, poder pensar o poder encontrar procesos que nos permitan vivir de otra manera en nuestra relación con la energía y con la naturaleza. Siguiente punto, que para nosotros es sumamente importante porque tiene carácter de urgencia, es la necesidad de redistribuir desde la energía. Decíamos que una de las características del sistema energético es la desigualdad, con lo cual ahí tenemos que ver de qué manera ponemos en marcha políticas energéticas que permitan redistribuir energía. Cuando hablamos de redistribuir, decimos sacar de un lado, poner en otro. Y esto tiene que ver con un incremento que hemos visto en toda América Latina de las situaciones de pobreza energética, sobre todo a partir de la pandemia. Entonces, tener políticas de transición energética implica tener políticas de redistribución de la energía, y eso implica tomar medidas como planes de eliminación de la pobreza energética en cada uno de nuestros países, vincular las políticas de hábitat con las políticas energéticas, establecer cuotas máximas y mínimas de uso de energía. O sea, claramente hay gente que tiene que utilizar menos energía, claramente hay gente que tiene que usar más energía, y todos tenemos que usarla de manera diferente, claramente. ¿No? Restringir usos suntuarios de la energía. Bueno, hay una cantidad de medidas que tienen que ver con este eje, que es el de la redistribución de la energía. El siguiente punto tal vez es el más técnico, que es el cambio de la matriz, o sea, desfosilizar la matriz energética, o sea, cómo ir a una fuente renovable. Yo hoy también recurro a la guía de elaboración de política energética de CEPAL del año 2003, que trabajaba sobre una doble caracterización de las fuentes energéticas. La renovabilidad es un atributo de la fuente en sí misma, o sea, el viento, el sol son renovables porque van a estar en cantidades similares en las futuras generaciones. El petróleo, el uranio, el gas no son renovables, pero hay otro atributo de la fuente, que es la sustentabilidad, que es un atributo del uso, o sea, de la manera en que hago uso de esa fuente. Y ahí podemos ver que una fuente puede ser no sustentable porque puede tener impactos ambientales o porque puede tener impactos sociales, desplazar gente, etcétera, etcétera, que puede tener impactos económicos, no saludables, etcétera. Entonces aparece esta doble caracterización de la fuente por su renovabilidad y su sustentabilidad, que nos permite en todo caso discutir y tomar, encontrar algunas medidas que nos permitan encontrar caminos para avanzar en este sentido. Claramente tenemos que abandonar los fósiles y rápidamente. Y la urgencia es muy alta, es muy alta. Ahora voy a comentar un dato muy breve, pero esto implica cómo desarrollar herramientas que permitan visualizar beneficios socioeconómicos de la eficiencia. La eficiencia es central, o sea, nosotros no vamos, como decíamos al principio, no vamos para poder ir a una matriz del tamaño de la actual con renovables, con lo cual el rol de la eficiencia es central, bajar la cantidad de energía que está puesta en juego es central, y lo que no podamos bajar será con renovables, y lo poquito que no podamos hacer con renovables será con fósiles. Pero ahí hay algunas claves muy fuertes. Por ejemplo, acordar senderos de abandono de los fósiles como
por ejemplo, está planteando Gustavo Petro en Colombia, en el gobierno colombiano, y ahí pensar no solo en un sendero de abandono, sino en todas las herramientas que nos permiten eso, donde ahí es central, por ejemplo, el rol de la infraestructura. O sea, cuando discutimos infraestructura, debemos discutir esto. O sea, poner en marcha, nosotros, por ejemplo, tuvimos una discusión muy fuerte en Argentina porque nos opusimos a un nuevo gasoducto, porque planteábamos justamente que no necesitamos más gasoductos, que lo que necesitamos es consumir menos gas, que en realidad esos dineros iban a ser un activo obsoleto cuando dentro de 10 o 15 años no se pueda comercializar más gas. O sea, hay una cantidad de elementos a tener en cuenta a la hora de pensar iniciativas en el caso de renovable que tiene que ver con, como decíamos, infraestructura, que tiene que ver con la infraestructura energética, pero también con otra infraestructura de hábitat, infraestructura de obra pública, etcétera, que tienda, en definitiva, a ser intrínsecamente menos consumidor de energía y, si tiene que consumir, que sea con renovables. Muy brevemente aquí, pero esto era para acordarme, si ustedes se fijan, no lo van a poder interpretar muy rápidamente, pero si ustedes se fijan, la demanda estipulada, esa es la demanda estipulada por IRENA de petróleo en 2030, por ejemplo, en el gráfico de arriba a la izquierda, para poder tener una política acorde a no superar los 2 grados al 2050. O sea, fíjense en que debiéramos estar en el 2030 consumiendo 60 millones de barriles por día en el mundo. Nosotros, previo a la pandemia, estábamos consumiendo 100 millones de barriles por día en el mundo. En lo más álgido de la pandemia, cuando el mundo estaba parado, llegamos a consumir 85 millones de barriles por día. Fíjense que tendríamos que estar en 60 en 2030, o sea, tendríamos que bajar el doble, mucho más del doble de lo que bajamos en la pandemia. Imagínense lo que esto significaría en la vida de todos los días. Con lo cual, el desafío que implica la transición en este marco es sumamente alto. Y a la derecha, les dejo, porque después les mando la presentación, ¿cómo se llama? La fecha prevista de cenit de la mayoría de los materiales y minerales que están asociados a la transición energética y que hoy implican un gran problema. Ustedes van a ver que estos últimos 2 años, muchísimas publicaciones, en particular de la Agencia Internacional de Energía, de la banca multilateral, etcétera, analizando los límites materiales de la transición. Justamente la problemática de materiales y minerales como uno de los temas centrales a pensar en la transición. Y finalmente 2 ejes más, bueno, acá había algunos elementos, el cambio de la matriz, no me voy a entender ahí, pero que tienen que ver con estas cuestiones que estábamos planteando. Pero sí 2 ejes más, perdón, 3 ejes más. Uno, el cambio de modelo productivo. Claramente no podemos seguir con el mismo modelo productivo. Hay sectores de la industria que deberán desaparecer. Yo nombraba anteriormente la industria del automóvil particular de combustión interna, que es una industria que debe desaparecer en las próximas décadas. El tema es con qué se reemplaza. Evidentemente tenemos que ir a un modelo productivo mucho menos material, mucho más de servicios, digamos, y poder, por ejemplo, discutir circuitos máximos de circulación de mercancía, cambiar modalmente el transporte de carga, lo que hacía, porque bueno, porque sabemos que en América Latina el principal fin de energía es el transporte, ¿no? En particular en México, el transporte es el principal uso de energía, lejos, digamos, más del 40% de energía la tiene el transporte, con lo cual ahí pensar el transporte, tanto de personas como de carga, por qué circulan las cosas, hacia dónde, etcétera, es central a la hora de pensar en el cambio del modelo productivo. Y evidentemente sigue estando la infraestructura en el centro y sigue estando el tema de qué áreas de producción debieran desaparecer en los próximos años. 2 temas finales. Uno es la desconcentración y la descentralización. Para nosotros es sumamente importante poder construir políticas energéticas locales, desconcentrar, descentralizar. Nosotros tenemos una tradición poco común de que los gobiernos locales actúen en energía. Habitualmente las políticas de energía son delegadas a los gobiernos nacionales o a los estados, pero no a los gobiernos locales, y ahí creemos que un buen sendero sería la apropiación y el desarrollo de políticas energéticas por los gobiernos locales, municipales, comunales, porque allí es donde se puede discutir dónde se genera, dónde se consume, dónde hacer eficiencia, quién es pobre energéticamente, qué infraestructura necesitamos. Entonces ahí el poder desarrollar herramientas de construcción de política ciudadana energética creemos que es central. Y el último punto que para nosotros es muy importante es el rol ¿no? Que claramente hay que pensar en primer lugar en desarrollar tecnologías que nos permitan subsidiar procesos de democratización y desarrollo, que nos permitan superar o resolver problemas sociales en un continente tan desigual, con tanta pobreza como el que tenemos. Realmente el priorizar aquellas tecnologías que nos permitan resolver problemas sociales es central, y allí pensar en el desarrollo de aquellas tecnologías que nos permitan
también un desarrollo industrial local, un desarrollo productivo local que nos permitan desacoplarnos de los procesos de alguna manera de globalización para pensar en ese desarrollo local. Finalmente, para nosotros la mirada es esta, para nosotros hay que recuperar la energía como una herramienta. La energía no es un fin en sí mismo, la energía para nosotros es una herramienta que debiera ser utilizada para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades, ¿no? O sea, estamos frente a este contexto de recursos finitos. Cuando hablamos de recursos hablamos de sumideros, o sea, capacidad de la atmósfera de absorber los impactos, de recursos materiales finitos y también de desigualdades e inequidades que son muy fuertes en nuestro continente en particular, y sobre eso trabajar. Yo dejaría ahí para poder tener un rato para charlar. Hay muchas iniciativas, yo después les mando, pero nosotros trabajamos mucho en generación distribuida, trabajamos mucho en programas de desarrollo, por ejemplo, del sector solar térmico para una industria nacional del sector solar térmico, trabajamos con cooperativas de agua, generación propia en cooperativas de agua, pero bueno, no quisiera, como se llama, extenderme más por ahí. Podemos comentar en algún momento, en todo caso, alguna de estas cuestiones para ver cómo trabajar. Pero bueno, yo dejaría ahí, si les parece, y en todo caso poder dialogar o charlar en lo que les interese. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Es muy interesante el tema que nos presentaste. Ahora, pues no sé si me permites, voy a pasar a ver si alguien tiene preguntas, dudas. Por favor, escriba ahí en el chat o ahí levante la mano para preguntar. Me levantan, comentarle eso. Era una presentación de introducción sobre qué es lo que pensamos de energía, y en todo caso, en algún momento, si les interesan temas puntuales, nosotros tenemos proyectos de desarrollo tanto en el sector eólico, en el sector de generación distribuida, como en el sector de fotovoltaico, en algún momento podemos charlar también. A ver, Yoswaldo Gómez. Gracias por su presentación. Sí mencionó algo interesante que me gustaría saber respecto de las políticas en donde cambian el medio de autotransporte, los de combustión interna por movilidad eléctrica, y lo relaciona, bueno, mencionó antes que esos cambios, ¿no? De las políticas más de generación ecológica, sustentable, mediante vías limpias, pues van a necesitar recursos, porque no se crea eso de la nada. Trae esto en América Latina, África o Asia, y repercutir en focos de contaminación en esos puntos que pues, afecta a todo el mundo. O sea que no se está llevando correctamente esas políticas, es lo que pienso yo. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo con vos, que era lo que estaba planteando justamente, el impacto que está produciendo inclusive el mismo proceso de transición energética. Ahora, yo quisiera recuperar dos cuestiones. Nosotros en América Latina, pensar en la transición es central el tema transporte, como vos lo estabas planteando. Ahora, cuando uno piensa en el tema transporte, uno debiera tratar de pensar en un primer momento no en los combustibles para el transporte, sino en el transporte. Nosotros es central, antes de poder hablar de los combustibles para el transporte, poder discutir el transporte en sí mismo, en el sentido de dividir el transporte en primer momento en transporte de personas y transporte de cosas. Nosotros en particular, yo puedo hablar por el caso argentino, pero seguramente ustedes deben tener ejemplos similares. Nosotros durante los 90, por ejemplo, una destrucción masiva de industrias locales, por ejemplo. Desaparecieron frigoríficos locales, desaparecieron industrias lácteas locales. Entonces lo que ocurrió es una concentración de determinados sectores industriales. Entonces, por ejemplo, la leche que se extraía en mi región tiene que recorrer más de 1000 kilómetros ahora para ir a procesarse y volver procesada a nuestra región, producto sobre transporte, porque se mueven las cosas, y eso tiene que ver con, en definitiva, en muchos casos, con la necesidad de incrementar la producción local de todo, o sea, alimentos, etcétera, todo lo que tiene que ver. Hubo otro estudio acá en Rosario, en la ciudad donde vivo, por ejemplo, de la cantidad de carbono incorporada en la papa que se consumía. Porque la papa que consumimos en nuestra ciudad viene de 600 kilómetros, cuando en realidad se podía cultivar muy cerca. Entonces hay una cantidad de herramientas que nos deberían llamar a discutir. En el caso del transporte, en particular en América Latina, porque es el principal sector de consumo de energía, discutir el transporte en todas sus características. En el caso del transporte de carga, discutir por qué se mueven las cosas, para qué se mueven las cosas y si tenemos alternativas a eso. En un primer lugar, tratar de eliminar transporte en un primer momento. Y esto tiene que ver en el transporte de personas, fundamentalmente en el transporte urbano de personas, y poder rediscutir la infraestructura de transporte de nuestras ciudades y la lógica de
trabajo, empleo y hábitat en nuestras ciudades para discutir las perspectivas de transporte. Una vez saldado ese debate, que yo creo que es el primero, discutir en todo caso cuáles son los factores modales, o sea, qué modo de transporte es más eficiente en ese caso. Pero que creo que es primaria la discusión sobre por qué el transporte, para qué, cómo, y a partir de ahí discutir en todo caso qué características podemos dar al transporte para hacerlo más eficiente. Ahí hay que el clave del perogrullo, ¿no? Sabemos que el colectivo es más eficiente que el transporte individual, etcétera, pero bueno, hay que generar la infraestructura laboral, de hábitat, de producción para que esto pueda cumplirse. Yo creo que eso es central, hay que poner eso en debate en un primer momento y en un segundo momento poner nosotros las cuestiones modales. A ver, en ese marco, ¿a qué vamos? ¿Vamos a transporte eléctrico? ¿Vamos a transporte por hidrógeno? ¿Vamos a transporte de qué tipo? Colectivo, individual, una cantidad de cuestiones. Y hay que pensar, en particular, nuestros dos países, Argentina y México, son países grandes productores de automóviles de combustión interna particulares. Tenemos grandes industrias, ustedes tienen grandes industrias, nosotros también. Bueno, es un sector que va a deprimir próximas décadas. Tenemos que pensar esa transición. ¿Cómo deprimimos ese sector y qué fortalecemos cuando deprimimos ese sector? Y eso tiene que ver con políticas públicas, con políticas de incentivos industriales, con políticas de créditos o no para comprar vehículos, con políticas de transporte, mejorar el transporte local para que la gente no lo necesite. Bueno, hay una cantidad de herramientas que hay que abordar en ese marco. Hay que hacer cambios más profundos que los superficiales llevados de otros países que nos llevan a esta delantera como Europa o Estados Unidos, que ellos fijan a cambios superficiales y no cambios en manera de productiva. Cómo realizar, hablan del nearshoring, por ejemplo, hablan de que van a ir a un conflicto con otro país que más produce productos de primer consumo, como China, ¿no? Y hablan de trasladar esas industrias o a India o a México, en el caso de Estados Unidos, por la cercanía. O no cabe lo de consumo. Quieren cambiar efectos superficiales que no va a llevar a una política más verde. Puede que se ahorren los gastos, ¿no? Por el transporte de mercancías a través del océano, pero también implica de que en México va a haber transporte entre los productos que pasan de la frontera y que necesiten hacerse un mecanizado aquí en México, luego elaborarse algo más complicado en Estados Unidos, regresa y hace como 5 o 6, no sé cuántos vueltas podría hacer. Sería un poquito de lo mismo. Esos circuitos hay que revisar, Por supuesto que el otro hay que hacerlo al mismo tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces hay que trabajar también sobre los modos, sobre la tipología de transporte para un transporte más eficiente. Pero no vamos a resolver el tema del transporte con el combustible. Vamos a resolver el tema del transporte si atacamos el tema del transporte. Como decía, cómo se mueve esas cuestiones, ¿no? ¿Qué se mueve esa cuestión? Ahí Gabriel me preguntaba en el chat, sobre la energía renovable más utilizada en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una matriz tan fósil como la de ustedes. Tenemos, o más. En Argentina, la matriz energética en general, no eléctrica, energética, es un 90% petróleo y gas. 90% petróleo y gas. Un 10% de otras fuentes, básicamente. Y en el sector eléctrico tenemos un 60% térmico y tenemos ahí un 20 y pico hidráulico y debemos tener un 10-15% eólico y solar. Pero en el sector eléctrico, que no mueve la aguja en el total. Tenemos una matriz muy, muy fósil, muy parecida a la de ustedes en ese sentido, muy, muy dependiente de los fósiles, con los problemas que esto implica, ¿no? Pero bueno, tenemos desafíos en ese sentido muy parecidos a ambos países. Y cuando me pregunta Gabriel también qué acciones, bueno, yo creo que lo importante es, para mí lo importante es justamente no tratar de tener la idea que estamos solos frente a un problema tecnológico. Que hay que pensar también que esto es un problema interdisciplinario, que tenemos que ver las leyes, la normativa, los incentivos, los subsidios, las pautas de consumo. Yo creo que no tenemos tiempo para tomar esto por partes, digamos, porque las urgencias climáticas son graves. Entonces yo creo que hace falta tomarlo como es la vida, en toda su complejidad, no sectorialmente, por más que cada sector tenga que trabajar fuertemente en lo técnico. O sea, nosotros, los ingenieros electricistas de base, nosotros tenemos que trabajar para hacer más eficiente la generación distribuida, como corresponde, etcétera, pero necesitamos también tener la otra mirada. Muy bien, no sé si alguien más tenga preguntas. Levante la mano, por favor, escriban en el chat. Bueno, por ahí otra pregunta.
Yael creo que pregunta, sí, yo coincido con eso, evidentemente, es un cambio cultural el que necesitamos también, no puede estar exento de ese cambio cultural, porque si no hacemos ese cambio cultural, lo que va a ocurrir es que, bueno, es un cambio cultural también con una lógica de disputa de poder, claramente, ¿no? Porque nosotros necesitamos, para mí es central, y en América somos el continente más desigual del mundo hoy en día, es el continente más desigual. Con lo cual hay que pensar en esos cambios culturales en un contexto de desigualdad. Hay gente que le está pasando muy mal en el continente. En el tema energético me refiero, ¿no? Entonces ahí hace falta tener medidas para la emergencia, para la urgencia, para mejorar la calidad de vida de alguna gente y en ese marco ir cambiando la pauta cultural. Claramente, deben haber visto muchas veces, o he escuchado muchas veces que si todos quisiéramos tener la misma cantidad de autos que tiene un americano medio, etcétera, no hay un planeta que aguante. Eso es real, digamos. Bueno, hay que pensar si no es eso qué. Si no es eso qué. Y ahí otra forma de construir sociedad en ese sentido. Muy bien, no sé si alguien más tenga preguntas, comentarios, levante la mano. Bueno, yo tengo una pregunta, Pablo. Por ejemplo, del primer diagrama que mostraste es per cápita. No sé, los consumos de energía por las diferentes etapas ahí de las transiciones son per cápita. Y lo que proyecta, ahí viene un crecimiento exponencial. Lo que mencionas es que la siguiente transición va a decrecer. ¿Es lo que teníamos en el pico de 1600 va a ser menor? ¿O eso es lo que es? A ver, eso es lo esperable. Lo esperable. Porque, a ver, eso es lo esperable si realmente tuviésemos políticas de cambio climático en el cual hay que dejar, ustedes saben que la misma Agencia Internacional de Energía dice que para no sobrepasar los 2 grados al 2050 debiéramos dejar 2/3 partes de los fósiles que están, que se conocen bajo tierra. Entonces, si dejamos los 2/3 partes de los fósiles bajo tierra, evidentemente tenemos que bajar eso, bajar la cantidad de energía consumida. Ahora, no quiere decir que eso sea lo que vaya a ocurrir, es lo que debiera ocurrir. Okay. No debiéramos dejar los fósiles, eso implica bajar la cantidad de energía y no vamos a poder completar eso con renovables. Entonces, es muy probable que debiéramos ir en ese sendero. Ahora, eso implica cómo hacer para mitigar la desigualdad. Ahora, si uno pensara el status quo, si no hiciéramos nada frente a esto, lo que ocurriría es que seguiríamos sacando petróleo, seguiría incrementándose el calentamiento global, incrementándose la desigualdad. Esto es inviable desde nuestra mirada. Nosotros luchamos para que eso no ocurra. Ahora, es una disputa, claramente. Yo creo que debiéramos un escenario de menor cantidad de energía por estas 2 razones. Porque debemos dejar de utilizar combustibles fósiles y lo otro no alcanza. Entonces hay que encontrar un mecanismo, algo de vivir con menos, en definitiva, y eso implica encontrar, como yo decía, mecanismos de satisfacción de necesidades con menos materia y energía. Y eso es una pauta cultural. Esto, yo decía, no lo resuelve la sociedad de consumo. Lo resolvemos nosotros en cada una de nuestras ciudades discutiendo cómo vivimos, cómo no vivimos, qué consumimos, qué no consumimos, cómo nos movemos, etc. Ese es el camino. Es largo, arduo, pero yo creo que es el único que tenemos por delante si queremos minimizar los impactos del cambio climático. Muy bien. Pues bueno, por ahí también comentabas que para alcanzar las metas de calentamiento, mantener los 2 grados, se debería disminuir casi a la mitad del consumo del petróleo, ¿no? Y eso es un gran reto, ¿no? Porque ahorita con la guerra en Ucrania, creo que muchos países como Alemania dejaron pues, no sé, el cambio de la energía renovable y creo que hasta carbón están produciendo electricidad, ¿no? Sí es un gran reto, ¿no? En los 30, 40 años, reducir el consumo de petróleo. Y por ahí, bueno, también planteas que para mercantilizar, bueno, ahí básicamente es tener un poquito más el control del Estado para hacer el derecho social, ¿no? Aquí en México, pues, después desde la Revolución Mexicana, creo que el Estado tuvo el control, nacionalizó la energía eléctrica y creo que en ese aspecto sí hubo, ¿no? Pero ya en los 80, finales de los 80, hubo lo que es el neoliberalismo y se privatizaron, ¿no? Pues ahí hubo. Ya recientemente, bueno, con Andrés Manuel, pues estamos teniendo un poquito más control y como que, bueno, pudiera haber ahí mejor cambio en ese aspecto, ¿no? El derecho social. Vivimos procesos parecidos, Reinaldo. Sí. Nosotros también en los 90 tuvimos privatizaciones, liberalización, etcétera, y aún todavía no podemos salir de esa lógica. Muy difícil. Ustedes han tenido algunos debates, con idas, con vueltas, etcétera, pero
en algún caso ha habido algunos debates, pero bueno, es uno de los temas que hay que discutir. Para mí, el sector de energía tiene que ser un sector público. Cuando digo público, no digo solamente estatal, no sé, porque también hemos tenido experiencias buenas y malas con las grandes empresas del Estado, ¿no? Entonces, pero ahí público, cuando dice público, dice, por ejemplo, las cooperativas, los municipios que apropiándose de energía. Hay un movimiento mundial muy grande de municipalización de los servicios públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lograr que los municipios puedan manejar el agua, la energía, etcétera, son caminos posibles también. Entonces, bueno, hay que recrear. Nosotros también sabemos que lo anterior también falló por algo, entonces hay que recrear un poco lo bueno de lo anterior, lo malo que tenemos ahora con todo el sistema privado y mercantil y ver qué construimos frente a eso. Bueno, parece que alguien le había levantado la mano, no sé si... Efraín. Me pareció, no sé. Pareció que vi. Sí, Efraín, no sé si esté por aquí, que tenga pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Comentario, levante la mano, por favor. ¿No hay preguntas? A ver, el doctor Ricardo, adelante. Muy bajito. Muy bajito. Yo no sé mucho del cambio climático, pero sí me preocupa mucho. Yo, por lo que poco que sé, como que estamos contratiempo, hacer algo para revertir los efectos, que inclusive he escuchado comentarios de que inclusive ya hay efectos que no van a ser reversibles. Mi pregunta es, ¿ese es un escenario negativo, así, pesimista? ¿O hay alguna especie de clave o acción clave que puede hacer para realmente la humanidad pueda hacer algo para revertir ese cambio climático? La situación es... perdón. ¿Qué tan pesimista, en pocas palabras, qué tan pesimista está usted o optimista que sí se puede hacer algo significativo para revertir este efecto? Pesimista activo. A ver, yo cuando uno ve los números y los datos del panel intergubernamental de cambio climático, de la Agencia de Energía, no queda mucho para ser optimista. Es muy difícil, como vos decís, hay amenazando algunos puntos de no retorno, las urgencias son muy graves, pero cuando digo pesimista activo, o sea, soy un pesimista peleando todos los días para tratar de producir los cambios que hacen falta. Ahora, cuando uno ve los números crudos, realmente es preocupante. Quisiera decir que soy optimista, pero es complejo realmente el debate. No hay que perder las esperanzas y sobre todo hay que construir sociedades resilientes en cada uno de los lugares donde estamos fundamentalmente, ¿no? Pero cuando uno ve los números realmente son preocupantes, porque las tendencias marcan dificultades, sobre todo ampliada ahora con la cuestión de la guerra y todas esas cuestiones, que inclusive ha hecho que perdamos algunos objetivos de Europa, bajó sus expectativas en estos temas también, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, yo creo que nos queda, que hay que trabajar mucho más en tomar conciencia justamente de la seriedad del problema y la necesidad de tomar cambios rápidos. En América Latina, habitualmente uno de los discursos nos dicen es que, bueno, esto no es un problema nuestro, que nosotros no somos los máximos responsables, entonces que cambien los que tienen que cambiar, y nosotros nos suelen decir esto. Yo entiendo, y eso es cierto, nosotros no somos los máximos responsables del calentamiento global, pero vamos a vivir fuerte los impactos, y más allá de que intentemos porque esto se va a resolver fundamentalmente si las economías grandes cambian, eso es lo difícil. Pero esto no obsta que nosotros no intentemos cambiar la forma y la estructura en que vivimos para pensar en un mundo mejor en ese sentido. Ahora, es sumamente compleja, como vos decís, los datos son difíciles, son duros. Yo creo que hay que discutirlos, hay que conocerlos, hay que manejarlos y hay que pensar en cómo hacemos lo más rápido posible la transición donde estamos, desde el lugar que nos toque. Nosotros en particular trabajamos en los puntos que te decíamos, en tratar de generar condiciones locales, generar localmente, tratar de consumir menos localmente, o sea que es el lugar donde tenemos incidencia y podemos trabajar. Y en lo posible intentamos de incidir sobre las políticas públicas globales, aunque es muy difícil llegar a esas instancias. Pero no perdemos esperanza en eso. Muchas gracias. ¿Qué opina usted de la energía nuclear? Porque yo he escuchado que la energía nuclear es como la panacea, es limpia, es efectiva, pero obviamente no se ha implementado por el riesgo.
Yo escuché que usted dijo que el litio se va a acabar y todo eso también se va a acabar. Entonces, ¿sí? Y el uranio también. Y el uranio también. A ver, yo tengo Argentina tiene 3 centrales nucleares también, o sea, tenemos sector nuclear como ustedes. Yo creo que es un error histórico la generación nucleoeléctrica. Creo que es un error que vamos a pagar durante cientos de miles de años de cuidar residuos sin necesidad, porque eso podría haber sido resuelto con otra cosa. Creo que es un error haber ido al sector, a la generación de energía nuclear mediante energía nucleoeléctrica. Además, si quisiéramos ir, hay uranio para 40, 50 años no más en el mundo, si quisiéramos ir a eso y nos quedarían residuos por cientos de miles de años. Y además es terriblemente cara, terriblemente cara. Además, si uno cuenta todo. Yo creo que es un error que nuestros países se hayan involucrado en la generación nucleoeléctrica. Esto no quiere decir que la medicina nuclear no sea buena, interesante. Yo me refiero a la generación nucleoeléctrica. Yo creo que es un error histórico y estuvo siempre asociado al sector bélico, a estas cuestiones, a un halo de que el país que tenía energía nuclear era un país poderoso, entonces nos decían esto. Yo creo que es un gran error. Creo que un error, tendríamos que salir lo antes posible de energía nuclear, porque además, como decíamos, es no renovable. Si termina el uranio no nos alcanzaría para dar respuesta a esto y es sumamente caro. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros damos disputa para que no crezca en Argentina, porque en Argentina hay proyectos de nuevas centrales nucleares y es un sector que debiera ir cancelando ya su ciclo de inversión. gracias. Gracias, doctor Carreño. Bueno, si Efraín, Sí. si pudiera comentar algo y lo pasamos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. sí se escucha. Perfecto. He perdido el internet varias veces, una disculpa, y me gustaría preguntarle sobre el rol que juega la generación distribuida en todo esto. Para nosotros es central la generación distribuida. Nosotros trabajamos fuertemente en generación distribuida, tenemos mucho trabajo con cooperativas eléctricas locales, en ciudades pequeñas, etcétera, porque la generación distribuida tiene 2 o 3 características, además. Primero, lo ideal sería trabajar en generación distribuida de manera pública, o sea, no solo incentivar lo individual. O sea, el modelo alemán de Fiditaris, por ejemplo, es un modelo muy alemán, o sea, una sociedad que tiene mucho dinero, etcétera, y puede construir sistemas, pero uno puede pensar, nosotros hemos desarrollado plantas o espacios de generación distribuida cooperativas, con comunas, colaborativas entre varios usuarios, entre varias cooperativas de agua. Y esto, además de aportar fuertemente, en el caso de Argentina es muy fuerte, porque nosotros tenemos muchas dificultades de transmisión de energía. Entonces, el fortalecer la generación local disminuye la necesidad de inversiones en infraestructura de transmisión y transformación. Entonces, en ese marco, poder crecer con la generación distribuida para evitar, por ejemplo, inversión en infraestructura de transmisión es muy interesante. Pero además, la generación distribuida tiene una característica diferencial, además de lo técnico, que es que me permite discutirlo localmente. O sea, me permite discutir con mi comunidad, con mi cooperativa, con mi gobierno local, cómo hacer para generar acá en la ciudad, qué hago con esa energía, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, para que tengan idea, nosotros estamos en una cooperativa acá en una ciudad de 15.000 habitantes muy cerquita donde yo vivo. Entonces, por ejemplo, ahí pusimos plantas solares, pusimos techos solares, todo cooperativo, y esa energía es de la cooperativa. Entonces, el presidente de la cooperativa me dice a mí, mira, este sistema, la energía que se genera acá, es energía que yo me evito de comprar del sistema mayorista. Plata que queda en la ciudad, riqueza que queda en la ciudad. De esa manera también, poder poner en marcha eso fue local, se discutió localmente, se consiguieron los recursos y hoy en día se está reinvirtiendo en eso. Yo creo que la generación distribuida tiene la característica, no quiere decir que siempre sea así, pero habilita la posibilidad de autogestión, de autonomía, o de poder entrar en un camino de autogestión, de autonomía, de autoabastecimiento, etcétera, permite avanzar en ese sentido. ¿Hasta dónde llegamos? Después, bueno, dependerá en cada lugar. Pero uno puede asociar un sistema técnico de generación distribuida a un sistema de gestión social local de esa generación, de ese consumo, que puede generar otros beneficios también. Entonces, yo creo que ahí la generación distribuida tiene esa característica que nos puede ayudar a descentralizar, a desconcentrar, a tener más autonomía, más autogobierno sobre la energía. Yo creo que tiene esa... No quiere decir que sea siempre así, pero la posibilidad mucho más que un sistema fuertemente concentrado, centralizado, en el cual nos conectamos, ¿no? Por eso nos parece que es una buena alternativa. Gracias.
Bien, pues por ahí está una pregunta. Por ejemplo, Carmen Álvarez del Castillo Ávila menciona qué pasos sugeriría para aumentar la participación y conocimiento de la sociedad, así como para disminuir los conflictos de ideas y puntos de vista a nivel local para poder implementar sistemas locales energéticos. Nosotros tenemos un rol también como profesionales en tratar de abrir nuestros debates a la sociedad, de bajarlo de los niveles técnicos específicamente con los que trabajamos, de tratar de poder dialogar con el conjunto de la sociedad, de poner estos temas en la sociedad, si los conocemos, ponerlos en los gobiernos locales, en las discusiones. Nosotros, por ejemplo, en las experiencias que hemos hecho en la de generación distribuida, por ejemplo, hemos tenido momentos en la experiencia donde hacíamos lo que denominábamos sensibilización. Entonces íbamos a las escuelas a dar charlas, nos reuníamos con las asociaciones de comerciantes o las asociaciones industriales, le comentábamos qué eran los programas que queríamos hacer. O sea, requiere de un trabajo de empoderamiento de la gente que en un primer punto es información, conocimiento, discusión y sobre todo poder de decisión sobre algunas cosas. En el caso de las cooperativas, como las cooperativas deciden en sus asambleas, esto se ponía en juego en las asambleas y la necesidad o la posibilidad de que la gente tenga posibilidad de decisión también es importante. Yo creo que es todo un proceso que ronda lo informativo, lo formativo, en ese sentido, y poder discutir también con las autoridades locales todas estas cuestiones. Pero bueno, no hay un solo camino, pero yo creo que esas son claves, el tema de la información, la formación, la posibilidad de decisión, una gestión colectiva, creo que esos son elementos esenciales. Okay. No sé si alguien más tenga pregunta, comentario. Levante la mano, por favor. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, Pablo. Entonces, no sé si me permitas, voy a proyectar el reconocimiento para dar lectura al mismo, ¿no? Y a dar para concluida el seminario. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al maestro Pablo Jorge Bertinán por su valiosa participación con la ponencia Transición Energética, Ejes, Dimensiones y Acciones en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 21 de abril de 2023.